Listo, entonces ahora sí. Nos habíamos quedado en sistema nervioso periférico, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que el sistema nervioso periférico estaba constituido tanto por nervios y células ganglionares. Entonces, cuando yo les hable de célula ganglionar, es lo mismo que hablarles de neuronas por fuera del sistema nervioso central. Yo creo que esto ya lo habíamos visto, ya habíamos hablado de cómo estaban distribuidas esas neuronas y esos axones en la médula, que este es un corte transversal de la médula. Acuérdense de las astas, que son los sitios donde están localizados esos grupos de neuronas que están cumpliendo funciones específicas. Astas anteriores son funciones motoras, o sea, que están llevando información por fuera del sistema nervioso central, o sea, que son vías eferentes. Las astas posteriores, donde vamos a tener cuerpos de neuronas sensitivas, entonces ellas están recibiendo información y llevándola al cerebro, o sea, son vías aferentes, y tenemos los laterales, que son las neuronas vegetativas. Que las vegetativas, estaríamos hablando del sistema nervioso autónomo. Entonces recuerden que esa localización, esa disposición en la médula es distinta dependiendo de la función que vaya a cumplir esa neurona. Y que a partir de la médula ya salen axones, al igual que en el encéfalo salen los axones de los pares craneales, de la médula salen los axones a inervar los diferentes pues, sitios que requieran inervación motora, o a recibir pues como las diferentes fibras de sitios donde hayan estímulos sensitivos. Y los ganglios eran o corresponden a somas neuronales que están por fuera del sistema nervioso central, que tienen la capacidad, entonces, desde que yo tenga soma, acuérdense que cuando yo hablo de soma estoy hablando del núcleo y de los contenidos del citoplasma. Digamos que si la célula cuenta con ese aparato, es capaz de transducir señales, entonces las células ganglionares van a tener la capacidad tanto de recibir señales como de enviarlas. Listo, entonces, ¿cómo es la estructura de los nervios periféricos, que son como los primeros constituyentes del sistema nervioso periférico? Generalmente lo que va a pasar es que los axones de varios grupos de neuronas se van a proyectar o van a salir desde sistema nervioso central o desde los ganglios a las diferentes localizaciones anatómicas que van a suplir, ¿cierto? O a los que van a llevar o recibir, o de los que van a recibir información. El diámetro y la longitud de esos axones, pues son muy variables. Acuérdense que habíamos hablado que habían axones muy grandes o axones muy pequeñitos. Y cada uno de esos nervios completicos van a estar constituidos por muchas fibras nerviosas. Cada una de esas fibras nerviosas corresponde al axón de un cuerpo neuronal. Y ya esas fibras nerviosas pueden tener o mielina o no mielina. Entonces miren cómo sería la organización estructural en un diagrama de un nervio periférico. Vamos a tener estas rojitas que ustedes están viendo acá, serían las fibras, como que cada una, ¿cierto? Esto se parece mucho a lo que vimos una vez en músculo, que el músculo se divide también en fibras, en fascículos se llama fibra muscular, y que cada uno estaba rodeado como por un tejido conectivo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cada fibra se las están esquematizando con roja. Grupos de fibras constituyen fascículos, y ya varios fascículos constituyen el nervio, la fibra nerviosa como tal, que cuando uno está haciendo una disección anatómica en un cadáver, uno logra ver las fibras musculares llegando, pues como, o saliendo desde la médula, o pues logra disecarlas en todo su trayecto. Entonces la organización
o cada una de esas axones va a estar como organizado y rodeado por tejido conectivo. Y según donde se rodee va a adquirir el nombre de tejido conectivo. Entonces tenemos el epineuro, el perineuro y el endoneuro. El endoneuro es una capita muy delgadita de tejido conectivo. Recuerden que cuando hablamos de tejido conectivo es colágeno, fibroblastos y sustancia fundamental que rodea cada fibra nerviosa. Quiere decir, cada una de esas fibritas rojas que corresponden a axones van a estar rodeadas por una capita muy delgadita de tejido conectivo. Y ese tejido conectivo que está rodeando cada fibra se llama endoneuro. Después está el perineuro. El perineuro ya rodea varias fibras y el conjunto de fibras rodeadas por tejido conectivo se llama perineuro. Y ya varios fascículos o varios grupos rodeados por perineuros van a constituir o van a estar rodeadas por epineuro. Que la diferencia es que el epineuro es un poquito más denso, tiene un poquito más de colágeno. Y ya constituye como completica la fibra nerviosa. Entonces, miren otra vez lo mismo. Si nosotros hiciéramos un corte aquí transversal de un filete nervioso, tendríamos estas estructuritas aquí rojitas que están viendo, cada una corresponden a axones, entonces estarían rodeadas por endoneuro. Después tendríamos todas o cada una de esas fibras rodeadas por endoneuro, rodeada por más tejido conectivo, constituyendo fascículos. Y finalmente, todos los fascículos o cada uno de los fascículos se va a rodear por más tejido conectivo. Mírenlo acá en un corte histológico, pues visto en el microscopio. Cada uno de estos son los fascículos. Por dentro vamos a encontrar el... Escucha, espérense que esto se me... El endoneuro, después rodeándolos el perineuro y ya todo el epineuro. Eso sería como la distribución o la organización histológica de esas fibras nerviosas. Si yo les preguntara que si en una fibra nerviosa pueden haber somas, ¿qué me dirían? Pues yo aquí puedo ver somas neuronales. Una idea. Bueno, entonces se las voy a preguntar en el examen. Entonces, cada una de esas fibras nerviosas van a estar o van a corresponder a esta parte de la neurona, que se llama axón. ¿Cierto? Uno puede tener varios tipos de fibras nerviosas, pueden ser sensitivas, pueden ser motoras o pueden ser autónomas, como lo hemos visto todo este tiempo. Ay. Y ustedes saben que podemos tener con mielina o sin mielina, y que la diferencia es que cuando se forma la mielina, que acuérdense que la mielina la están formando en el sistema nervioso central los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico las células de Schwann. Esas mielinas o esas partes mielinizadas se llaman nodos, ¿cierto? Y las áreas entre los nodos que no tienen mielina, estas se llaman nodos de Rambier o áreas internodales. Y el impulso va a saltar de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Por eso es que las que son, o las que tienen mielina son más rápidas que las que no tienen mielina. Entonces miren cómo se vería o cómo se podrían clasificar.
Las que tienen mielina, que están esquematizadas arriba, miren que la despolarización solo tiene que ser en las zonas donde no hay mielina, mientras que las amielínicas eh, tendrían que despolarizar toda la membrana para transmitir el impulso. Entonces, las que tienen mielina representan la mayoría de los axones de las neuronas, de los ganglios vegetativos y, y de las mayorías de la mayoría de células ganglionares, pues pequeñitas, perdón, las amielínicas. Y las mielínicas el resto, las que sí tienen mielina. Y ya finalmente, después de que ese axón sale, va a llegar a unas terminaciones que pueden ser o terminaciones efectoras o motoras. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el sistema nervioso central se envió un estímulo al axón para avisarle al músculo esquelético, por ejemplo, que realice un movimiento. Por eso se llama efectora o motora. Esas efectoras o motoras pueden ser o sobre el músculo esquelético, o sea, de manera voluntaria, o sobre músculo y epitelios, que son involuntarios. Pero los dos van a ser efectos motores. Entonces, lo que va a pasar es que por las astas encargadas de las vías motoras de la médula, va a salir una señal, se va a despolarizar todo el axón y va a llegar a esta terminación, a esta terminación motora. Ahí entonces vamos a tener que llega pues el axón con la información que traiga y se va a encontrar con el músculo que está inervándose. Entonces generalmente esto se llama placa motora, esta zonita. Aquí se va a liberar acetilcolina, que es como el neurotransmisor implicado en la contracción del músculo. Y se van a abrir lo que ustedes ya saben, canales de calcio y va a haber contracción muscular. Esperen un segundito. Ya. Entonces esas serían las terminaciones motoras. Pueden ser o sobre un músculo esquelético, en los sitios que se llaman placa motora, o también lo van a escuchar como uniones neuromusculares, o sobre el músculo liso y los epitelios de las glándulas, que específicamente están implicadas los nervios vegetativos, ¿cierto? Yo no tengo control, pero sí se van a movilizar en respuesta a estímulos en terminaciones efectoras motoras. Y tenemos las terminaciones receptoras o sensoriales. Entonces acá les traigo como una lista de varios terminaciones de este tipo, de terminaciones sensoriales. De todas maneras, uno las puede clasificar en externos sensores, internos sensores o propios sensores. Espérense, yo se los noto acá. Externos sensores, ya les voy a explicar qué es cada uno. No, escribir acá, externo. Hay externos sensores, internos sensores son los otros. Y propios sensores. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Miren, los externos sensores son células o grupos de células nerviosas que se encargan de percibir lo que está en el medio externo. Entonces, ejemplo, temperatura, calor, que es lo mismo, temperatura, dolor, vibración, todos esos los sensan los externos sensores y son estos que están viendo aquí como ejemplos. Los internos sensores y los propios sensores son muy parecidos porque ya van a sensar es lo que esté pasando en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Los internos sensores van a sensar distensibilidad, por ejemplo, de la vejiga. Entonces, los que le dicen a usted que tiene la vejiga muy llena
y ya le informan al cerebro para que el cerebro le avise a sus músculos que usted se tiene que parar a orinar. Y los propios sensores también están sensando, están haciendo una especie de traducción y le están avisando a los órganos del cuerpo, si usted está sentado, si usted está parado, si usted está acelerándose o si usted está rotando en el espacio. Entonces, los propios sensores son los que se encargan de informar movimiento, rotación, para que los órganos de su cuerpo sepan como dónde están localizados en el espacio. Entonces, serían los tres tipos de terminaciones receptoras sensoriales: internos sensores, propios sensores y externos sensores. Dentro de los externos sensores tenemos estos 8. El corpúsculo de Merkel, el corpúsculo de Pacini, el de Meiser, el de Ruffini. Todos esos cumplen funciones específicas. Unos están encargados de la temperatura, otros de las vibraciones, otros de la presión, ¿cierto? Entonces le informan a usted como con qué presión está realizando alguna actividad. Estos, por ejemplo, estos 4, se los voy a preguntar en el examen. Entonces ya les dije como 5 respuestas que les voy a, de cosas que les voy a preguntar, para que cada uno pues lo busque y sepa qué hace. Yo digo que esos 4 están bien. Merkel, Pacini, Meiser y Ruffini. ¿Cuál es la función de las terminaciones receptoras sensoriales? Percibir lo que esté pasando en el medio externo e informárselo al sistema nervioso central. Entonces, como les digo, vibración, tacto. Por ejemplo, Meissner es tacto. Entonces, niños, hasta esto que acabamos de hablar, pues en este momentico que nos faltaba muy poquito, entra lo del primer quiz. Miren que es cortico. Y a partir de este momento vamos a empezar a ver lo que entra en el quiz o en el último quiz que tienen conmigo este semestre. Voy a